Falopa Mansa Minimal es un disco para mí paradigmático, emblemático. De lo personal, comienza a sonar la guitarra y me emociono. Solamente comparable cuando lo veo a Maradona. Digo, que me emociona. Después voy a discutir otra cosa, pero eso me pasa, la conjunción de tres artistas excepcionales, pero que en la mezcla consiguen algo sumamente potente. Para mí ese disco es la obra que te permite entrar por la música, ¿no? Analizar ese momento histórico, analizar el vínculo entre el arte y la política, entre lo explícito, lo implícito, todo en un marco de una compleja poesía y de una música exquisita. Ya había pasado la etapa menemista, la globalización se había instalado, el rock aparecía como la referencia, si se quiere, contrahegemónica para los jóvenes de esa época. En 2001 eclosiona todo eso, hay una caída supuesta de los grandes discursos, un descreimiento de la política, de los partidos políticos, y había como una suerte de la idea de que se vayan todos, había una suerte de idea de empezar a reconstruir eso que había estallado, ¿no? Ahí hubo un clic entre ese rock de los 90, Redondo, La Renga, Ataque 77, Divididos, todo ese tipo de bandas, hablando de las mainstream, ¿no? Y me parece que ya no hacía juego con el público y había una necesidad de empezar a escuchar otra cuestión más cercana, ¿no? Como una nueva poesía. El disco fue financiado por un poeta cordobés, Vicente Luis, que le encantaba, él había recibido una herencia y directamente puso plata en aquello que le gustaba, entonces tiene como ese origen, si se quiere, épico, tiene un hecho fundamental de nacimiento como medio maldito, este poeta. El tipo le había gustado eso y dijo, bueno, ustedes tienen que sacar un disco, les dio la guita, estos tres músicos que eran amigos se juntan, sacan ese discazo. Es bueno irte de nuevo de vez en vez, o al menos quiero creer. Camino lento, pausado, arrastro los pies, no hay mucho más que perder. A partir de ese disco se da, en esto que yo llamo los artistas emergentes, una característica que te permite ver un vínculo entre lo mainstream y lo independiente. Vos podrías decir que Ariel Minimal es un tipo que con Pez, Kaila, que había tenido un nivel de convocatoria, de presencia también en el mundo discográfico y demás, pero convive siempre con lo independiente. Por otro lado, también la cuestión de género. Cuesta saber, por el uso de las voces, cuándo canta una mujer o los hombres, a veces en el uso de los coros y demás. Me parece eso muy democrático y en cuanto a los cuidados estéticos, los tiene todos. La canción que viene dice así. Baja. Antes de empezar a decidir que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando. Esta escena hace que los márgenes de los géneros no los puedas discernir mucho, porque hay algo que es una balada, otro que es condimentos de la trova, cosas más rockeras, punk, algo de folclore, no sé. Todo ahí mezclado, buscar la definición sería un error. Influyó a toda la escena de cantautores que surgieron en esa época, en un marco donde Cromañón marcó también algunas restricciones a la hora de tocar. Dispuso al poco tiempo todo un dispositivo legal para que se adecúen los lugares, etcétera, etcétera, que hizo que una escena, sobre todo del under, del mundo independiente de la música, tuviese que acotar las posibilidades técnicas de sonido y demás. Entonces el recurso, si se quiere, de un músico y una guitarra hacía posible tocar en vivo.
Me parece que hay una sintonía entre la cuestión del marco legal y demás y algo que estaba surgiendo, que para mí este disco es el punta de lanza. Aunque ellos no lo reconozcan y aunque los músicos que se fueron influenciados por esa obra no lo vean, digamos. Me parece que es como un antes y un después. La primera vez que lo escuché fue en el 2003, ahí en el ciclo nuevo del San Martín. En ese momento trabajaba en el suplemento Sí del diario Clarín, suplemento joven. Entonces se conjugaron las dos cosas, que iba por una cuestión laboral / placer, y fue solamente placer. Pero yo siempre sentí cuando estaba ahí que iba a ser un viejo, iba a decir, como aquellos que vieron a Luca Prodan, yo fui al Bar Einstein. Bueno, en ese momento, cuando estaba ahí, yo sentí que estaba en un hecho que quedaría para la historia. Para una historia seguramente de algunos, una historia recortada, una historia sumamente porteña, pero yo sabía que era un hecho que no iba a pasar inadvertido. Fue un disco reconocido artísticamente, votado como el disco del año en algunos espacios específicos, pero la discusión se daba cuando uno podría decir, bueno, ¿cómo puede ser que lo analices de una cuestión política este disco que no dice nada de la política? Y yo digo que ahí dice todo. La política no hace falta que putee a ningún político, ni a algún sistema, ni que hable de la dictadura, como para que tenga dimensión política. Y este disco lo logra. Que ya no es porque ha sido, que ya no es porque ha sido. Fue como el que abrió la puerta a una escena que yo disfruté mucho y de la cual tuve la posibilidad de ser programador de muchos otros artistas, en un contexto donde, de la mano del surgimiento de un movimiento como el kirchnerismo, la política empezó a vincularse con el arte, con la cultura desde otro lado, ¿no? La militancia, por ejemplo, no quedó solamente para un grupo minúsculo, sino que se empezó a hacer un entramado cultural mucho más rico. Ese disco es la banda de sonido de esos momentos, donde se empezaba a generar, no sé, la canción de Néstor. Vos decís, de kirchnerismo, yo soy en serio, yo marxista, ahora soy peronista. Toda esa conjunción de un momento político, de un movimiento político que era impensado en los 90, con sus críticas y demás, pero que transformó la vida de todas y todos. Para mí el sonido es ese, es el disco de Los Mamanza Minimal.